Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Jordi Andrés Castaña de Cruz, soy estudiante de tecnólogo en radiología de tercer semestre, el cual vengo a darle una breve explicación de los puntos impares del taller de radioprotección, el cual comenzamos con el punto número 1, actividad número 1. ¿Qué entiendes por efecto determinístico, efecto estocástico? Mencione 3 ejemplos por cada tipo de efecto. Bueno, un efecto determinístico es un fenómeno en el que los resultados son predecibles y están completamente determinados por una condición inicial y las leyes o reglas subyacentes. El ejemplo claro es un movimiento de un proyectil. ¿Cómo? Cuando lanzas una pelota con una velocidad y un ángulo específico y su trayectoria sigue una ecuación determinada de la física newtoniana, puedes predecir con precisión dónde aterrizará la pelota en una función de condición inicial. Un efecto estocástico es un efecto que es un fenómeno aleatorio o probabilístico en los que los resultados no pueden ser precisos con certeza, varían de manera aleatoriamente. Un ejemplo es lanzar un dado. Es una respuesta aleatoria donde no tenemos una precisión de, de su final, su práctica final de que no tenemos una respuesta fija, sino que es como una especie de suerte. Punto 3. Dice, elabora un cuadro que contenga la composición en porcentajes anatómicos moleculares en el cuerpo humano. Bueno, elemento de oxígeno, la composición anatómica es de 65% y composición molecular es de 61%. La parte de carbono, composición anatómica es de un 18% y composición molecular es de un 23%. Hidrógeno, la composición anatómica 10%, la composición molecular 10%. Nitrógeno, composición anatómica 3%, composición molecular 2.6%. Calcio, composición anatómica 1.5, composición molecular 1.5. Fósforo, composición anatómica 1%, composición molecular 1%. Potasio, composición anatómica 0.35%, composición molecular 0.2%. Sodio, composición anatómica 0.15%, composición molecular 2%. Cloro, composición anatómica 0.15%, composición molecular 2%. Magnesio, composición anatómica 0.05% y composición molecular 0.1%. Sulfuro, composición anatómica 0.04%, composición molecular 0.1%. Hierro, composición anatómica 0.006%, composición molecular 0.06%. Otros elementos están alrededor de 0.25% anatómica y 0.6% molecular. El agua tiene una composición molecular de 65 a 70%. Esto es la composición anatómica y composición molecular en el cuerpo humano. En el punto 5, elabore un dibujo y explique el ciclo celular, características principales de sus fases G1, G2, Gs y M. Bueno, ese ciclo
La primera parte, la célula se duplica su tamaño, alimenta la cantidad y, y duplica su tamaño, alimenta la cantidad del organelo, enzimas y otras moléculas y pasa a la fase 2. Esta fase de G1 dura 8 horas. La fase 2, que es la fase S, hace una síntesis de histones de ARN y se duplica con el AN y proteínas asociadas. Existen a horas 2 copias de la información general de la célula y se sintetiza los histones del ARN y se duplica con el AN. Y ahí pasa a la G2, que dura entre 4.5 horas. Ese segundo intervalo, las estructuras necesarias para la división de la célula empiezan a moldearse y hacen como la subdivisión. En la fase final, pues ya hacen la separación de los dos juegos de cromosomas y hacen la división y ya pasan eso se llama una litolinesis, el cual donde se separan los dos cromosomas, y eso es prácticamente la parte de la explicación del ciclo de las células y sus características. Bueno, en la parte 7 dice que justifique las siguientes afirmaciones: la concentración de oxígeno, edad y recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. Es explicar por qué estas tres funciones afectan la radiosensibilidad en ese concepto, o justificarla. La concentración de oxígeno. La radiosensibilidad se ve fuertemente influenciada por la concentración de oxígeno en los tejidos irradiados. Eso se debe a que el oxígeno es una molécula química que aumenta la eficiencia de la radiación al inducir daños en el ADN de las células. La radiación ionizante genera radiación libre de oxígeno que daña el ADN y otras moléculas. Es la parte de concentración de oxígeno. En la parte de la edad, la radiosensibilidad varía con la edad debido a diferencias de la capacidad de reparación del ADN. ¿Por qué? Porque la edad influye en las células, ya que las células más viejas no se reparan igual que las células más jóvenes. La recuperación. La radiosensibilidad se ve afectada por la capacidad de las células para recuperarse del daño causado por la radiación, las cuales tienen un mecanismo de reparación del ADN que le permite recuperar de los daños causados por la radiación. La tasa de recuperación celular es un factor crítico. Las células con una alta tasa de recuperación pueden reparar el daño causado por la radiación y por tanto ser menos radiosensibles. Por otro lado, las células que no pueden repararse el daño de manera eficaz son más radiosensibles, lo que es prácticamente relevante en la radioterapia cuando se busca dañar selectivamente las células cancerosas sin dañar sin dañar los tejidos normales. Bueno, el punto 9 es en qué consiste el síndrome de radioacción aguda
de radiación aguda describe las secuencias de eventos ocurridos en función del tiempo y su manifestación clínica. Bueno, los síndromes de irradiación aguda es una condición médica grave que se produce como resultado de una exposición a dosis muy altas de radiación ionizante en cortos periodos de tiempo. Los efectos de la radiación varían dependiendo de las dosis de duración de la exposición y el tipo de radiación. Eso se divide por fases: fase latente, que es las primeras horas y días. Esa fase latente usted va a encontrar signos muy parecidos a enfermedades generales como náuseas, vómito, malestar general, el cual se pueden clasificar como que no es de la parte radiactiva, pero en la fase predominante, en las horas, en esta etapa los primeros síntomas pueden comenzar a manifestarse por eh, náuseas, síntomas más fuertes como fatiga, fiebre, diarrea, deshidratación. Ya va aumentando más la gravedad. En la fase aguda, a medida que va pasando el tiempo, los efectos de radiación se vuelven más evidentes, graves. Los síntomas están en esta fase pueden variar significativamente. Signos de dosis de radiación en dosis bajas o moderadas. Los síntomas pueden incluir fiebre, debilidad, pérdida de apetito, alteraciones de la médula ósea, causa disminución de los glóbulos blancos, rojos, plaquetas, infecciones, trastornos gastrointestinales en dosis moderadas altas. Los síntomas pueden incluir daños severos de la médula ósea, hemorragias, infecciones graves, trastornos gastrointestinales agudos, daños. Sí, va aumentando. En la fase crónica, en esta fase crónica ya comienza una pérdida que puede ser que no tenga recuperación, que puede durar semanas, meses, el cual se manifiesta en varias funciones de las dosis radiación de este tipo. Por ejemplo, las enfermedades aumentan, el proceso de náuseas, vómito, implementación de otras enfermedades, ¿sí? El cual los factores van creciendo y perjudican, o sea, y causan muchos trastornos como trastornos en la médula ósea, en los glóbulos rojos, glóbulos blancos, pero ya empeoran estos síntomas causando que puedan ser irreversibles. De eso prácticamente se basa el 9º punto. Gracias compañeros y tutor por la atención prestada. Espero que les haya servido esa breve explicación de los puntos impares de la actividad.